Mi gente, bienvenidos a Tocando el Sound, el órgano divulgativo de la cotidianidad. Recuerden conectarse a nuestro canal cada viernes al mediodía, donde tendrán un nuevo episodio de nuestro programa Tocando Sound. Les saluda José Ramón Quero. Gregory Sanguino. Aquí tenemos a Gregory hoy. Hoy vamos a hablar del manual de Carreño, doctor. El manual de Carreño. Vamos a hablar hoy de los buenos modales. ¿Usted tiene buenos modales, doctor? Bueno, me lo inculcaron en la casa. Ahora, una cosa es que te lo inculquen, otra cosa es que realmente la sociedad hoy en día los esté aplicando. Entonces, bueno, vamos a descubrir si realmente lo que hizo ese señor en 1853 todavía aún está en práctica. Bueno, son 170 años, no son conchas de ajo. Pero vamos primero con el libro gordo y después entramos en materia. En la mujer, el contoneo de las caderas es mucho más marcado que en el hombre. Esta diferencia es debido a que la pelvis surge de la unión de tres piezas óseas: el sacro, que distribuye el peso de la columna vertebral entre las dos piernas a través de los dos huesos de la cadera izquierdo y derecho, o huesos ilíacos. En la pubertad, la pelvis femenina sufre una interesante transformación orientada a la procreación. Así es, la cadera se ensancha para permitir el paso del bebé y el pubis se dilata y se comba para formar el canal del parto. Esto hace que los fémures de las mujeres se arqueen y confieran a las féminas un movimiento de cadera un tanto especial. Tongoneado, exactamente. Ahora sí entramos en materia. En el año 1853, como dijo usted, doctor, el venezolano Manuel Antonio Carreño creó el manual de Carreño. Fue publicado por primera vez en 1853. Esta obra tiene lecciones de cómo debe comportarse uno, de qué modales debe tener uno, de qué manera debe comportarse uno. El manual de urbanidad, que era lo que nos decía, léase el manual de urbanidad, el manual de Carreño. Todo el mundo lo decía en la escuela, los padres, las abuelas, y era la buena costumbre. La buena costumbre. Esto es interesante porque uno muchas veces cree que falta a la urbanidad y a las buenas costumbres. ¿Usted en algún momento, doctor, ha faltado a la urbanidad y a las buenas costumbres? Bueno, vamos a decir lo que reza el libro sagrado, que te libre de pecado, que lance la primera piedra. Así es, porque esa que uno tiene mala maña. Hay un dicho, un refrán en el llano que dice que el zorro pierde el pelo, pero no la maña. Exactamente. Bueno, este manual de Carreño, que es que en toda Latinoamérica es aplicado y es conocido. Bueno, de hecho, José Ramón, cuando Manuel Carreño hace la publicación del manual, se empieza a impartir para ese entonces en las escuelas de España. Allá no se inicia, porque él escribió ese manual con la intención de las buenas costumbres, los modales, la forma como debe comportarse el ser humano, ambos sexos, en la sociedad, pero lo trasladó a Europa previamente acá en nuestro país, en Venezuela. Ese es un dato interesante, ese es un dato muy interesante, pero vamos a más o menos a darle a nuestra apreciada audiencia un boceto de cómo está dividido el manual de Carreño. En el capítulo 1 tenemos los principios generales de urbanidad y buenas costumbres. En el capítulo 2 se habla del aseo de nuestra persona, vestido, de la habitación y para con los demás. O sea, quiere decir que se habla del aseo en el capítulo número 2. No hay que andar por ahí arriado, ni hediondo a tigre. Parece que hay unos personas que uno tiene que ver una malla de limones para hacer. Y una bolsa sola. Sí, porque se le hace una cachapa que es mediodía grande. No es fácil. Ajá. El capítulo 3 habla de cómo comportarnos dentro de la casa.
cómo vestirnos, qué hacer al levantarnos y cómo interactuar con la familia y con los vecinos. Eso es importante, lo de la familia y los vecinos, porque muchas veces hay vecinos que se llevan como perro y gato, y se gritan No, y empiezan los viernes con el vallenato y solo domingo a las 12 de la noche y todavía tienen el vallenato prendido. exacto, pues, uno puede que los acompañe, que le provoque acompañarlos de vez en cuando, pero bueno, hay fines de semana que hay que darle suave. No pelan un domingo para pescuezar dos cubitos como para una sopa. Así es. El capítulo 4 nos habla de cómo comportarnos fuera de casa, en la calle, en el templo y en las casas de educación. O sea, de qué manera debe comportarse uno en la calle. Hay unos que son unos angelitos en la casa. Son lo que llaman el gana doble propósito. Doble propósito, ajá. Son unos angelitos en la casa, pero cuando salen a la calle se ponen locos. Se desatan. Se desatan. No, y hay unos amigos, compañeros de unos casados, compa. En la casa no. No, son unos angelitos. ¿Cómo es que dice lo de Nato? Santo Cachón. El santo cachorro. Santo Cachón. Pero en la calle hasta bailan arriba del capo del carro, compadre. Ajá, pero en la casa son unos angelitos. Ya están con el impulso. Sí, sí. No, que se ve de todo. Se ve absolutamente de todo. El capítulo 5 habla de cómo comportarse con la sociedad, las conversaciones, la visita, la mesa y la información con la cual se juega. Sobre la mesa hay un tema interesante que yo veo que la gente, aun cuando haya recibido muy buena educación en la mesa, a veces lo pierde todo. Cuando beben se ponen locos y empiezan a comer con las manos. Pero ese detalle es interesante, que hay gente que ha recibido buena educación y a pesar de haber recibido buena educación se comportan como unos patanes. Claro, lo que sucede también es que una cosa es lo que se dice, como en todo, la parte teórica o la parte escrita o el deber ser. Lo que se dice el deber ser, pero termina siendo la persona como quiere ser. Entonces ahí ya deja de aplicar un poco el sentido de este tipo digamos, de reglas, de normas, de costumbres en la sociedad. Entonces también somos víctimas de una euforia colectiva de que, bueno, yo hago lo que me plazca o mi comportamiento es indiferente al tuyo o al otro. Entonces no tomamos en cuenta en la vida diaria, que estamos en una reunión, sea de trabajo, una reunión familiar, una reunión de cualquier tipo, olvidamos poner en práctica ciertas normas y ciertas costumbres que todavía se aplican. Así es interesante. El manual de Carreño es principalmente una tradición por donde debería caminar uno. Por supuesto, estamos hablando de algo que tiene casi 170 años. Sí, claro. Pero que todavía tiene cierta vigencia. O sea, más o menos uno le echa una ojeada y se lo recomiendo que le echen una ojeada al manual de Carreño y encontrará más o menos la manera en la que debería vivirse la vida, hacer, interactuar con los demás. Eso en líneas generales es interesante. Por supuesto, hay cosas que están completamente obsoletas y que, como todo, pues, como nosotros que estamos casi fuera de rey. Ya nosotros estamos casi fuera de cacho. Mire, lo que nos falta es nada para ser obsoleto. Sí. Lo que pasa es que guapiamos aquí en el podcast porque, tú sabes, para mantener ese espíritu juvenil. Para lucir modernos. O adulto, porque adulto contemporáneo suena como raro, ¿no? Adulto contemporáneo, no sé, es un término que nunca me ha... Nacho y Ligelena. Exacto, es un término que nunca me ha animado mucho, pero si nosotros más o menos aquí mantenemos la vigencia, bueno,
estamos bien, Estamos pasando el río. ya, pero ya estamos, ya vamos, ya nos llevan, ya vamos en decadencia. O sea, como dicen por ahí, nos llevan así como cargo para la quebrada. Más o menos, ahí vamos, Vamos aisladito rapidito. vamos a ir rapidito. Ajá. Y el capítulo 6, el último capítulo del manual de Carreño, habla de las aplicaciones de la urbanidad, de la aplicación de todos estos consejos que nos dio este mozo Manuel Carreño. Ilustre caraqueño, pedagogo, diplomático de carrera. Bueno, hay que acotar algo muy importante, que la gente muchas veces no tiene el conocimiento. Este señor era el padre de Teresa Carreño, que hoy tiene el nombre de Teresa Carreño, una mujer muy grande, música, pianista, y se consagró en Europa sobre todo. Es interesante porque el teatro es muy famoso, especialmente en Venezuela, y mucha gente conoce el teatro, pero muy poca gente conoce la historia de Teresa Carreño. Correcto. Entonces, hay no que Teresa Carreño y tal, pero de verdad es interesantísima la historia de esta ilustre venezolana que, aparte de todo, trascendió nuestras fronteras en una época donde eso no era fácil. O sea, hoy en día tú llegas a Europa en mediodía. Exacto. Pero en aquel entonces no era fácil trascender la frontera. Y era una época donde la comunicación era complicada, y Teresa Carreño lo logró, y por supuesto su padre también, como tú dices, diplomático de carrera. Claro, él ahí en ese entonces, para la época, él estaba era ministro de Hacienda, pero dada la guerra federal que se dieron en los años 1860, él decidió abandonar el país, siendo su primer destino Estados Unidos, donde vivía de las ganancias que daba este manual precisamente, y de la música que él fue partícipe de que su hija se consagrara como esa artista que lo fue, y luego termina viviendo ya sus últimos años en la ciudad de París, Francia. ¿A quién le marca el gol, profesor? No, nadie. Así es, y una de las cosas también que se encuentran de este manual es precisamente que vienen de muchas costumbres de la Iglesia Católica. Exactamente, porque la formación católica, a mí me han hecho varias veces el comentario, no, pero es que ustedes hablan mucho de la Iglesia Católica, pero es que no podemos hablar de otra cosa que de lo que somos. De nuestro origen. Exacto, o sea, venimos de allí, estamos en nuestra realidad. O sea, yo no lo hago por querer imponerle ningún tipo de creencia a nadie, ni por, o sea, es mi realidad, es lo que yo he vivido durante toda mi vida. O sea, si mi realidad fuera otra, pues hablaría de cualquier otra cosa. Si estuviéramos, por decir algo, en Asia, quizás fuéramos budistas, o si estuviéramos en la India, bueno, tuviéramos otra religión, pero nosotros fuimos descubiertos por los españoles, y los españoles, al llegar a costa venezolana, lo primero que hicieron fue bajar un cura, compadre. Eso fue el primero. Bajar el cura y echarle la bendición a la gente, y los indios no sabían, pero... Claro, es que sí es. O sea, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De nuestra realidad. O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea nuestra realidad. Ahora, después de hablar del contenido del manual de Carreño, y por supuesto que le echamos una ojeada, son más de 100 páginas, son 100 y pico páginas. No nos pidan que nos leamos todo el manual de Carreño, porque la mitad del manual de Carreño está obsoleto. O sea, no les vamos a mentir. O sea, sobre todo no liga mucho con el reggaetón hoy en día. No pega mucho con el conejo. Con el conejo malo. Con el conejo malo. Ajá. Pero entonces, pero vamos a estar claros. O sea, son 100 y pico páginas. ¿Usted cree, doctor, que dentro de su comportamiento diario, usted hace honor
al manual de Carreño, me refiero, usted guarda un buen comportamiento, buenos modales, practica la urbanidad. Bueno, voy a hablar por mí, a título personal, sí, considero que aplico varias de las cosas que aparecen dentro del manual, iniciando el día con el aseo personal, iniciando el día con el arreglar la cama. Sí, yo lo veo que tú no andas de Dios, mucho menos. No. Te dio a ti. Acunaguara. Yo la aplico. Ahora, cuando nos detenemos en un semáforo, por ejemplo, hoy en día, que es muy común aquí en Venezuela y en cualquier ciudad, cuando nos detenemos en un semáforo a esperar la luz roja, hay que contar la cantidad de motos que se paran sobre el vallado, por los lados, o sea, tiene un enjambre de motos alrededor de tu carro y que muchas veces tienes que esperar que ellos arranquen primero y te llega la luz roja y no puedes arrancar. Es un dato interesante porque eso no aparece en el manual de Carreño, no. Porque cuando eso no había moto ni carro. No había moto, no había vela. No había vela. Pero hoy en día podemos aplicarlo a nuestro, que es la invitación que yo le hago a la actualidad. Exacto, es que es la invitación que yo le hago a nuestra distinguida audiencia, es que apliquemos eso a lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, a lo que se refiere al contexto actual de la sociedad en la que estamos viviendo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces no había semáforos. Ahorita que estás hablando de los semáforos y de los motores. Había burros. Había burros. Y camino de burro. Camino de burro, y carretas, y caballos. Ya ves. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, lo primero que hace la gente cuando sale de su casa en el carro es pegarse la luz del semáforo de la esquina. No nos vamos a estar cayendo el buste porque eso es así. Y hasta uno muchas veces cae en esa... Entonces, ahí nosotros no estamos respetando la urbanidad. Exacto. Estamos lo que se dice transgrediendo esa norma. Estamos transgrediendo esa norma, aun cuando esa norma, por supuesto, por razones obvias, no sale en el manual de Carreño, porque Carreño nunca supo que carajo era un semáforo. Claro. O sea, ya eso trasciende la... Ni una vela, ni una Halloween, ¿cómo es que esa palabra? Halloween. La moto china que... Entonces, sí, que ahorita la están vendiendo hasta por sangre y las rifas, y luego ahí pone un poquito y le dan la moto y vámonos. Entonces, aun cuando en ese entonces no existía ni semáforo ni moto, ahí sí, todavía hoy en día podemos hablar de urbanidad, de buenas costumbres, y lamentablemente eso cada vez se está respetando menos. Porque como te digo, uno sale de la casa y en el semáforo de la esquina ve cómo pasan los carros en rojo. Claro. Ahí estamos transgrediendo las normas de urbanidad. No, y del comportamiento hacia los demás, porque cuando yo adopto una posición de ese tipo de que no me importa soy yo y no me importa lo que piensen los demás o lo que hacen los demás, pero lo hemos tomado, se ha convertido esto en una enfermedad colectiva, porque ya como tú bien lo dices, o sea, uno lo aplica, todos lo aplicamos, pero es una manera ya descarada que no solamente es, como se dice, pasarse una luz de alto, pasarse una luz de rojo, sino que también cuando tú llegas a determinado sitio y ves que hay una cola para que pueda ser atendido, muchas veces tú buscas la manera de lo que se llama colear. Exactamente. Colearse al otro para llegar de primero y decir tú en tu mente, lo logré, yo soy más habituado que tú. Ahora, te voy a decir una cosa también, que uno relaciona la falta de urbanidad con la juventud. Pero te voy a invitar a que hagas una cola en vivo. Para que veas. De tercera edad. De tercera edad. Para que tú veas cómo ahí son más bravos para colearse.
O sea, hay esa aplicación como de esa viveza criolla. Tú ves una cola de muchachos, bueno, los muchachos llegan, hacen su cola tranquila, pero una cola de tercera edad, mire, eso es un show. Es campeonato. Eso es campeonato, mire, eso se colean toditos, terminan peleando y pegándose gritos. Entonces, no es algo que tenga que ver directamente con la edad. O sea, no es relativo con la edad. No es relativo con la edad. Se refiere más bien a otras cosas. No, lo que pasa es que ya los viejos ya respetamos, porque no, son muchos. Y eso lo puedo ver yo en una cola. Una cola del banco, de lo que sea, de un cajero, de lo que sea. Tú ves como los viejitos buscan. Viejitos mañosos. Viejitos mañosos. Bueno, doctor, mire, yo creo que nosotros estamos para estar hablando del manual de Carreño y para respetar la urbanidad y las buenas costumbres. Creo que ya nuestra apreciada audiencia ha tenido bastante de nosotros por hoy. Deben estar, pero hasta aquí. Bueno, o simplemente hicimos un ejercicio mental, ¿verdad? Porque esto lo que hace que nosotros queramos también compartir con ustedes este espacio, este momento de interacción, es que muchas veces también nos sirva a modo de reflexión y ver si nosotros realmente estamos siendo unos buenos ciudadanos, estamos dando el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias, si somos realmente un ejemplo a seguir. Yo creo que, como iniciamos la conversación, que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra, nadie está exento, pero sí creo que es deber tratar en lo posible de uno colocarse, sobre todo tratar de hacer mejor las cosas cada día, porque nos va a facilitar el país donde estamos, la comunidad donde vivimos, la escuela donde asistimos, y creo que sí es importante resaltar la importancia de hoy más que nunca tener ese manual. Así es. Bueno, Gregory, de nuestra parte será hasta el próximo viernes. Recuerden que cada viernes al mediodía sale un capítulo de Tocando esa House a través de nuestro canal de YouTube. Me conociste adorante, travieso y aventurero.